Bien, hoy les voy a explicar la competencia número 2, que es identificación de grupos funcionales. Los temas a desarrollar son los mismos que vienen en sus criterios de evaluación y en su temario y que se muestran aquí a la izquierda de su pantalla. Y el objetivo es que ustedes reconozcan los diferentes grupos funcionales en una molécula para poder predecir su comportamiento físico-químico. Las moléculas orgánicas se pueden representar de diferentes maneras. Un tipo de fórmula es la fórmula molecular, que es aquella que nos muestra de manera simplificada el total de cada uno de los átomos que la forman y está simplificada. Esto no nos dice mucho de las características del compuesto orgánico. También tenemos la fórmula estructural. Esta fórmula estructural o fórmula nos muestra cada uno de los enlaces a los que está unido el carbono y los demás elementos que lo forman. Podemos hablar de la estructura 2D. Un ejemplo, aquí tenemos un ácido carboxílico donde tenemos el carbono unido por un doble enlace al oxígeno, por un grupo metilo y por un grupo hidróxido. Este es en 2D. En 3D la diferencia está que las líneas que unen a los átomos que están alrededor del carbono central están representados de diferente manera. La línea continua representa la unión de los átomos como si estuvieran sobre la pantalla. Las líneas punteadas que se muestran, que estoy señalando aquí, las líneas punteadas representan que están hacia atrás de la pantalla y la, la línea más gruesa que está uniendo al OH del compuesto significa que está hacia afuera de la pantalla. Tenemos la fórmula esqueletal o taquigráfica, llamada así porque simplifica mucho la escritura de un compuesto orgánico. Solamente representa a través de líneas y esquinas los átomos de carbono, no así los hidrógenos, pero los demás grupos funcionales sí se tienen que anotar. Entonces aquí tenemos el que estoy señalando, es un carbono que tiene 3 hidrógenos unidos. Recordemos que el carbono es tetravalente. Después tenemos este segundo carbono donde tenemos un OH. Como es diferente a los carbonos o a los hidrógenos solos, se requiere anotar en una fórmula taquigráfica. En esta otra esquina tenemos un carbono que, como está unido a otros dos carbonos, podemos predecir que tiene 2 hidrógenos aunque no se anota.
Bien, entonces primarios, aquellos carbonos que están unidos a un carbono exclusivamente. Entonces, tenemos los siguientes. Todos los de las esquinas que están unidos a un solo átomo de carbono son carbonos primarios. Carbonos secundarios, los que están unidos a dos átomos de carbono, están señalados con la letra B. Carbonos terciarios, los que están unidos a tres átomos de carbono. Y por último, carbonos cuaternarios, los que están unidos a cuatro carbonos. Entonces, si ya quedó comprendido, podemos continuar. Bien, ¿cuáles son estos grupos funcionales que hay? Bueno, antes que nada, ¿qué es un grupo funcional? Bueno, un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos unidos de manera característica y que determinan preferentemente las propiedades del compuesto en que están presentes. ¿Y qué es una serie homóloga? Es un grupo de compuestos en los que la única diferencia formal entre sus miembros se encuentra en el número de grupos metilenos que contiene. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Veamos. Aquí tenemos los grupos funcionales por orden de prioridad, es decir, cuando tienen más de un grupo funcional, se les da prioridad a algunos para dar el nombre a la cadena. Así tenemos el ácido carboxílico, que como ustedes ya repasaron, está formado por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno unido a un radical alquilo, que es lo que representa la letra R. Tenemos los ésteres, amidas, nitrilos, aldehídos, cetonas, alcoholes, fenoles, que es un grupo H unido a un grupo fenol. Tenemos las aminas primarias, secundarias, terciarias, que están en función al número de radicales alquilo que rodean al nitrógeno. Éteres, los alquenos, los alquinos, el grupo nitro, los halógenos, donde X representa a un halógeno, elementos que están en el grupo 7A de su tabla periódica, que es flúor, cloro, bromo, yodo. Y por supuesto, recordemos, radical es esa R, que es un alcano al que ha perdido un hidrógeno. Bien, pero ¿cómo se clasifican los hidrocarburos? Recordando, hidrocarburos son compuestos orgánicos formados exclusivamente de hidrógeno y carbono. Los hidrocarburos se dividen en aquellos que son de cadena abierta y cadena cerrada. Los de cadena abierta son los alcanos, que tienen enlaces sencillos carbono-carbono y cuya fórmula molecular es CnH2n+. Los alquenos, también conocidos como lefinas, tienen al menos un doble enlace en su cadena de carbonos y su fórmula es CnH2n. Y los alquinos son aquellos que presentan triple enlace entre átomos de carbono y cuya fórmula es CnH2n-2. Los de cadena cerrada se llaman cíclicos y también los aromáticos. La diferencia entre los cíclicos y los aromáticos es que los aromáticos son estructuras cíclicas que tienen al menos un anillo bencénico en su estructura. Bien, para realizar la formulación y nombre de los compuestos orgánicos, la nomenclatura está en función al número de átomos de carbono para establecer el prefijo. Los compuestos de carbono compuestos por un carbono reciben el prefijo met, de 2 et, de 3 prop, de 4 but, de 5 pen, de 6 ex, de 7 ep, de 8 oc, 9 non, 10 dec. Es requisito indispensable que ustedes los conozcan y los aprendan. Así es con el nombre que van a comenzar los compuestos de carbono. El nombre de los alcanos entonces se forma con la terminación ano y el prefijo correspondiente en función al número de átomos de carbono. Así,
El compuesto de carbono de un solo átomo de carbono, prefijo met, terminación ano, se llama metano. Si tiene dos carbonos, aquí nos muestran la fórmula molecular y la semidesarrollada. Si tienen dos átomos de carbono, es etano. Si tienen tres, propano. 4, butano. 5, pentano. De 6, 7, 8, 9, 10. Y así como estos hay con más átomos de carbono. Observemos, si recuerdan la fórmula de los alcanos era CnH2n más 2. Si n vale 2, H ¿cuánto vale? Sería 2 por 2, 4 más 2, 6 y así sucesivamente. Ahora, les decía que los grupos alquilo-alquilo se utilizan mucho, son aquellos porque son los que se unen a las cadenas enormes de hidrocarburos y de cualquier otro grupo funcional. Así tenemos que al alcano, por ejemplo este CH4, cuando pierde un hidrógeno porque se une una cadena, queda como CH3 y rayita y su nombre es metil. Si es un etano, le quitamos un hidrógeno y su fórmula simplificada sería C2H5-. Si se fijan, perdió un hidrógeno. Aquí está escrita en función a la fórmula semidesarrollada. Le quitamos un hidrógeno en cualquiera de las esquinas y cambia a propino. ¿Qué pasa si en vez de quitar un hidrógeno en cada una de las esquinas y lo quitamos de en medio? Entonces tenemos esta estructura que es un CH al que están unidos dos grupos metilo y se denomina isopropilo. Deben tener mucho cuidado con estos porque se los deben de aprender para continuar más adelante con la nomenclatura de compuestos orgánicos. Entonces tenemos, como decía, los radicales de los alcanos se llaman alquilo-alquilos y son los que están como ramificaciones en las cadenas. Si un alcano entonces pierde un átomo de hidrógeno en un carbono terminal, se origina un radical alquilo cuyo nombre se obtiene sustituyendo la terminación ano por il o hilo. Tenemos así metilo, etilo, propilo, tiene 1, 2, 3, 4, proviene de un butano, por lo tanto este sería butilo. Aquí tenemos que el hidrógeno que se quitó fue de un carbono secundario, por eso, y tiene 3 carbonos, por eso se le agrega el prefijo iso y es isopropilo. Y así sucesivamente con todos los que tienen esa estructura al final. Este tendría, de acuerdo al número de átomos de carbono, si este es 1, tendría 1, 2, 3, 4 carbonos, por eso sería isobutilo. Si este es un 2, serían 2, 3, 4, 5, sería isopentilo y así sucesivamente. Y por supuesto, si a un eteno le quitemos un hidrógeno en alguna esquina, en cualquiera de las dos esquinas, como en este caso, se le denomina vinil. Aquí te muestro otros más, aquí tenemos el vinil-vinilo, el alilo, el fenilo-bencilo, que son requisitos que tú debes aprender. Tenemos estructuras cerradas, como ya vimos, y entonces cuando son estructuras cerradas de los alcanos se les agrega el prefijo ciclo, y entonces, de acuerdo al número de átomos de carbono, si tiene 3 carbonos es propano, pero como la estructura es cerrada, entonces se le agrega el prefijo ciclo y aquí tenemos la estructura semidesarrollada del ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano y así sucesivamente. Y esta es su forma de radical. Tenemos que a los alcanos se les llama los hidrocarburos saturados
se les conoce como alcanos. Y son aquellos que están unidos por enlaces sencillos. Así tenemos el metano, etano y propano con su fórmula semidesarrollada, su fórmula desarrollada y su estructura, cómo se vería su estructura con modelos. Observen que no quedan completamente planas. Vamos a ver nomenclatura de hidrocarburos de cadena lineal. ¿Cuáles son? Son aquellos que constan de un prefijo que indica el número de átomos de carbono y un sufijo que revela el tipo de hidrocarburo. Los sufijos empleados para los alcanos, alquenos y alquinos, como ya vimos, son ano, eno e ino. Entonces, tenemos nuevamente los prefijos para un carbono, para 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. Aquí tendríamos para 14 sería tetradecano, si quedó claro. De 15, ¿cuál sería? Sería pentadecano. A todos se les va a ir agregando este término. De 16 sería hexadecano, de 17 heptadecano y así sucesivamente. Reglas YUPAC para nombrar los alcanos. Primer paso. Encuentre y nombre la cadena continua más larga de carbonos. 2. Identifique y nombre los grupos unidos a esta cadena. 3. Numere la cadena empezando por el extremo más próximo a un sustituyente. 4. Designe la localización de cada grupo sustituyente por el apropiado número y nombre. 5. Construye el nombre listando los grupos en orden alfabético. Los prefijos di, tri, tetra, etc. usados para designar varios grupos iguales no se consideran dentro de la ordenación alfabética. Veamos el ejemplo. Observemos esta estructura. Sin despegar el cursor o el apuntador, la cadena continua más larga sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observan que a la hora de que los marcamos nos queda este grupo fuera de la cadena principal que señalamos. Esta se le conoce como ramificación o sustituyente. Después, ¿qué decimos? Ya encontramos la cadena continua más larga posible. ¿Por dónde la numeramos? Observemos. Si empezamos a numerar del lado derecho sería 1, 2, 3. Entonces el sustituyente está en el carbono 3. Si numeramos al revés sería 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, numeramos a partir de donde está más cerca el sustituyente. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, tiene 6 carbonos. ¿En qué quedamos que eran de 6 carbonos? El prefijo es ex. Perfecto. Por lo tanto, tiene enlaces sencillos, es un hexano, que tiene pegado en el carbono número 3 un grupo metilo. Entonces se anota 3-metil hexano. Bien, vamos con el segundo ejemplo. Observemos esta estructura. Tiene 1, 2, 3. Ahora vamos a la inversa. Nos piden que escribamos la fórmula del 3,4-dicloro 4-etil 5-metileptano. Procedemos al revés. Checamos que dice al final heptano. Prefijo hept significa 7 carbonos, ano enlaces sencillos. Procedemos a escribir 7 átomos de carbono y los numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Después identificamos los sustituyentes. Nos dice que en el carbono 3 y en el carbono 4 hay di, significa que hay 2 cloros. Entonces en el carbono 3 pegamos un cloro y en el carbono 4 otro. ¿De acuerdo? Después tiene 4 etil. Nos vamos al carbono 4. El radical etil tiene 2 átomos de carbono. CH2, CH3. Observen que se pega a partir del CH2 donde tiene el ganchito el radical. Y por último, 5-metil. Entonces, observen que están en orden alfabético. Cloro primero porque empieza con la letra C, después etil porque empieza con la letra E y por último metil porque es con la letra E.
antes de anotar todos los sustituyentes, se empiezan a completar con hidrógenos. Este carbono tiene un enlace, por lo tanto le agregamos 3 hidrógenos y ya serían 4 enlaces. El carbono número 2 tiene 2 enlaces, por lo tanto le faltan 2 hidrógenos. Que vamos con el tercero tiene un enlace con el cloro y 2 con cada carbono, por lo tanto nada más le agregamos un hidrógeno. El carbono número 4 tiene un enlace, 2 y 3, más el del etil son 4, por lo tanto ya no le agregamos hidrógenos. El siguiente carbono tiene 1, 2, 3 enlaces, por lo tanto le agregamos un hidrógeno. Y el siguiente le agregamos un CH2 y por último CH3. Aquí que tenemos estructuras cerradas. Cuando son cerradas acordamos que son ciclos. Por lo tanto se empieza a numerar por donde inicia el ciclo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observen, son 7 carbonos. Por lo tanto es un etano, porque son enlaces sencillos y tiene 7 carbonos. Pero como la estructura es cerrada, se agrega el prefijo ciclo. Ahora, observen el radical, es un carbono al que están unidos 3 carbonos con sus respectivos hidrógenos. A este, si revisan sus radicales, observarán que es un radical terbutil. Por lo tanto, el compuesto se llama terbutil cicloheptano. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, la cadena es más larga que el ciclo, por lo tanto el ciclo pasa a ser un sustituyente o una ramificación y a partir de ahí la numeraremos. 1, 2, 3, 4, 5. Observemos, esta es la fórmula semidesarrollada y esta es la taquigráfica. Entonces, nombrando, vemos que en el carbono 1 está un ciclo que ha perdido un hidrógeno y se anexó a la cadena. Por lo tanto, de ser un ciclobutano pasa a ser un ciclobutil que está pegado en el carbono número 1. En el carbono número 4 tenemos un radical metilo. Por lo tanto, sería 1 ciclobutil, 4 metil, pentano. Pentano, ¿por qué? Porque tiene la cadena continua más larga, tiene 5 átomos de carbono y todos son enlaces sencillos. Siguiente ejercicio. Tenemos un ciclo que tiene ramificaciones. Como estas ramificaciones son más cortas, entonces le damos preferencia al ciclo y entonces numeramos y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observen, se numeran de esta manera para que nos den los números más pequeños posibles. Si hubiésemos numerado al revés, sería 1, 2, 3, 4, 5, nos quedarían en 1 y 5 las ramificaciones, en cambio así sería en 1 y 3. De acuerdo a la YPAC, deben ser los números más pequeños posibles. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 5 carbonos la cadena o el ciclo principal, por lo tanto es un ciclo hexano, que en el carbono 1, para no escribir 1 metil, 1 metil, se escribe dimetil. El prefijo di indica que son dos grupos metilos pegados en el carbono 1 y en el carbono 3 hay un etil. Bien, y por último tenemos este compuesto. Nuevamente se numera de tal manera que las ramificaciones nos den los números. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, es un ciclopentano. En el carbono 2 tenemos un isopropil, en el carbono 1 tenemos 2 cloros y en el carbono 4 tenemos 2. Por lo tanto se repite 1, 1, 4, 4. Como son 4 sustituyentes iguales, se utiliza el prefijo tetracloro 2 isopropil ciclopentano. Bien, a partir de lo dicho antes, practiquen tratando de dar el nombre a los siguientes alcanos. Se muestra la fórmula semidesarrollada
y la taquigráfica. Después de nombrarlos, escríbanlos en su cuaderno y suban sus dudas a la plataforma de Classroom. Bien, reglas de nomenclatura para los alquenos es similar a la de los alcanos, con la diferencia es que el sufijo ya no va a ser ano, va a ser eno. Bien, otra de la diferencia es que se debe empezar a numerar la cadena continua más larga, pero que además contenga el doble enlace. Entonces, los hidrocarburos con dobles enlaces llamados alquenos, repasando, pues hay que indicar la posición del doble enlace y la terminación va a ser eno. Si tenemos más de un doble enlace, si tiene dos dobles enlaces la cadena, se le agrega el prefijo di a la palabra eno. Si tiene tres, tri. Ejemplo, este compuesto tiene 1, 2, 3 y lo numeraremos a partir de donde está más cerca el doble enlace. Entonces sería 1, 2, 3. Tiene 3 átomos de carbono, prefijo prop, terminación eno. No es necesario poner dónde va el doble enlace porque de cualquier manera podría ir siempre en el carbono 1. Tenemos aquí otro ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, se enumera a partir de donde está más cerca el doble, por lo tanto se llamará 1-buteno. Este otro también tiene 4 carbonos, pero a diferencia de esto, el doble enlace está entre el carbono 2 y el carbono 3. Por lo tanto, se llama 2-buteno. El siguiente tiene 5 átomos de carbono, tiene dos dobles enlaces, uno entre el carbono 1 y 2, uno entre el 3 y el 4, por lo tanto, sería el 1,3 penteno, porque tiene 5 átomos de carbono. Como son dobles enlaces, son dos, hay que agregar el prefijo di, por lo tanto sería 1,3 pentadieno. Y este tiene 1, 2, 3 dobles enlaces, tiene 8 carbonos, por lo tanto es un octeno, pero como tiene 3 dobles enlaces sería un octatrieno. 1,3,6 octatrieno. Analicemos el siguiente ejercicio. 6 carbonos, se empieza a numerar de izquierda a derecha por tener más cerca el doble enlace y tiene 1, 2, 3 grupos metilos, uno en el carbono 2 y 2 en el carbono 5, por lo tanto sería 2,5,5 trimetil. Recordemos, tri es debido a que está repetido el grupo metilo 3 veces. Y 2 hexeno porque el doble enlace está en el carbono 2. Siguiente. Observemos en este caso, la cadena continua más larga podría ser la que estoy señalando, pero no contiene al doble enlace, por lo tanto no es la más larga. Entonces tendríamos que considerar el doble enlace, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Observen, podría ser igual hacia la izquierda o hacia la derecha. En el ejemplo estamos haciéndolo hacia la derecha. Y entonces si seguimos, vemos que esto queda fuera de la numeración de la cadena principal y son 3 átomos de carbono consecutivos, por lo tanto pertenece a un grupo propilo, que se encuentra unido al carbono número 2, de ahí es 2-propil, el doble enlace inicia en el carbono 1, por lo tanto sería 1-penteno. Siguiente.
Observemos esta cadena, la cadena continua más larga es precisamente esta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es indistinto en ambos sentidos. Tiene el doble enlace inicia en el carbono 3. De acuerdo al ejemplo, tenemos que en el carbono 2 hay un metil y en el carbono 4 hay un etil. Alfabéticamente va primero el etil y después el metil, por eso es 4 etil, 2 metil, 3 hexeno. Y por último tenemos esta otra estructura, la cadena continua más larga que tiene a los dos dobles enlaces, sería la señalada a continuación. Empezaríamos 1, 2, 3, 4, 5, nos queda un etil y 2 metilos fuera de la cadena principal. Y así tenemos que es 2 etil, 3, 4, dimetil, ¿por qué? Porque se repite 2 veces un metil, y 1,4 pentadieno. Recordemos que es dieno porque son dos dobles enlaces. A continuación tienes 4 ejercicios, los cuales te recomiendo los hagas paso a paso y busques la cadena continua más larga, numeres a partir de donde está el doble enlace y asignes el nombre correspondiente. Como nota particular, observa que en el carbono que estoy señalando tiene unido dos grupos metilos. Te aconsejo que anotes los grupos metilo por separado para que puedas apreciar cuál es la cadena continua más larga, al igual que en este carbono que están unidos 3 grupos metilos. Cuando hayas terminado de hacerlos, al igual que con los alcanos, envíalos a Classroom para poderlos revisar y decirte si estás en lo correcto o no. Bien, para los alquinos es algo similar, lo único que cambia es que el sufijo es ino. De ahí en fuera todo es exactamente igual. Si aprendiste bien alcanos, alquenos y alquinos, te serán muy sencillos. Y bien, tenemos el ejemplo, 2 carbonos, triple enlace, es un etino. Tenemos 1, 2, 3, 4, recordemos el número a partir de donde está el doble o triple enlace, 1, 2, 3, 4, por lo tanto es 1 butino, y a continuación tienes 6 carbonos, 2 triples enlaces, uno en el carbono 1 y otro en el carbono 4, por lo tanto sería un hexadieno. 1,4 hexadieno, perdón, porque es triple enlace. Y aquí tenemos nuevamente 6 átomos de carbono, pero 3 triples enlaces. Por lo tanto, este compuesto sería el 1,3,5 hexatriino, que significa que hay 3 triples enlaces en la cadena. Aquí hay otros ejemplos de alquenos y alquinos, pero aquí tenemos estructuras cerradas, es decir, ciclos, y como dijimos, a los ciclos se les agrega el prefijo ciclo. Entonces aquí tenemos, se numera el ciclo de tal manera que la numeración envuelva al doble enlace. No se podría numerar del 1 hacia abajo porque no estaría cubriendo el doble enlace, y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos un isopropil y un grupo metil. Alfabéticamente la P, el isopropil va antes que el metil, entonces tenemos 4 isopropil, 1 metil, ciclo hexeno. No es necesario poner el número 1, puesto que la numeración inicia en el doble o triple enlace. En esta nuevamente tenemos que la cadena ramificada es más larga que el ciclo, por lo tanto el ciclo pasa a ser una ramificación y sería un ciclo butil, porque tiene 4 carbonos. Y entonces tenemos uno ciclobutil,
3-metil, como la cadena principal tiene 4, es un butino, porque es un triple enlace. Si observamos esta estructura, que aparentemente parece rara, es un ciclo compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, por lo tanto es un ciclo decino. ¿Por qué? Porque tiene un triple enlace, pero además también tiene un doble enlace. Entonces, por eso es un ciclo de Zen, ciclo de Zen, porque es un ciclo de estructura cerrada de Zen, de que es un alqueno, pero la terminación 4 ino significa que en el carbono 4 hay un triple enlace. Y finalmente tenemos este ciclo que tiene 1, 2, 3 dobles enlaces dentro del ciclo y un doble enlace fuera del ciclo. Como la estructura cíclica es mayor, el número de átomos de carbono es la cadena principal, por eso es un ciclo octatrieno, donde los dobles enlaces están en el carbono 1, 3 y 6, 1,3,6 ciclo octatrieno. Y este radical, como vimos en las tablas anteriores, un doble enlace añadido aquí a la cadena, se le llama vinil y está en el carbono 2, por eso se le llama 2-vinil 5,5 dicloro. Continuando, aquí tenemos triple enlace, doble enlace, doble enlace, doble enlace. Aquí, como pueden observar, aquí le falta un hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces numeramos la cadena continua más larga, sería este vendría a ser una ramificación llamada etinil, por ser derivado del etano, pero como es triple enlace se le llama etinil, entonces sería 5-etinil, 1, 3, 6, heptatrieno. Recuerda, tri del trieno es porque son 3 dobles enlaces. Siguiente, numeramos la cadena continua más larga, que sería esta, 7 carbonos, hay un doble enlace y un triple enlace, le damos preferencia al triple enlace y entonces sería 4-vinil, recordemos que este radical se llama vinil y está en el carbono 4, 4-vinil, 1-hepten, 5 ino, porque está el triple enlace en el carbono 5 y finalmente tenemos este compuesto cíclico donde por un lado tiene un halógeno y tiene un grupo etil en este extremo, se numera el doble enlace y tenemos que es 5-bromo, 1-etil, ciclo hexeno. Recordando los ciclos, siempre se les agrega el prefijo ciclo, como este ciclo butano. Este es 1,3-ciclopentadieno. Tenemos el ciclohexeno. ¿Cómo se elige la cadena principal? Se busca que incluya el grupo principal, que sea la más grande y más larga posible. Si no hay grupos funcionales o no influyen en la elección, se elige como cadena principal la más larga posible. A igualdad de longitud será la cadena principal la que posea más radicales. Se enumeran los carbonos de la cadena principal de modo que caigan los números más bajos posibles a los grupos funcionales. Primero el principal y después los radicales. Se nombran los radicales por orden alfabético anteponiendo el localizador correspondiente. Si hay radicales repetidos, se utilizan los prefijos di, tri, tetra que no se tienen en cuenta para el orden alfabético. Se añade el nombre del hidrocarburo correspondiente a la cadena principal y se numera de manera que caigan los localizadores más bajos posibles a los dobles enlaces. Si hay dobles y triples enlaces, tienen preferencia los dobles enlaces sobre los triples enlaces.
y se acaba con la terminación característica del grupo principal, si lo hay.